Bueno, amigos míos, voy a demostraros que durante 7 años y 5 meses la Dirección General de Tráfico y el Consejo de Ministros solo han tenido como intención sacarnos la pasta, lo hacen con absoluta impunidad y ponernos en peligro, poner en peligro la seguridad vial de este país. Sí, voy a hablar de nuevo de la V16, pero os voy a demostrar con 2 reales decretos en la mano que la única intención que tenían era sacarnos la pasta. Bien, la orden PCI 810 del año 2018 modificaba el anexo 11 para colocar e implantar la V16 con una baja calidad, con criterios que no alcanzaban ni de lejos lo que es el reglamento 65 de lucecitas, de la V2, por ejemplo, que tiene que contemplar, y que era una auténtica cagada, una mierda, algo que no funcionaba, que no se veía y que era un auténtico atropello a la seguridad vial, algo que apenas se veía, era un atentado contra la seguridad vial, una pequeña candela en el horizonte. Eso sale en el 2018. Sale una instrucción, la 18V132, explicando esas características que tenía que tener la V16, que si la veis era un desastre. La burrada más bestia viene de la mano del Real Decreto 159/2021, que es el de servicio de auxilio en carretera del 17 del 3 del 2021. Hasta el 1 de enero del 2026 podríamos utilizar esa V16, que era una puñetera mierda, solo que se introducen unas modificaciones técnicas un poquito mejores. Esas modificaciones que se introducen mejoran en calidad los criterios técnicos anteriores de la PCI 810 del 2018, pero fijaros cómo cuando entra el Real Decreto 1030 del 2022 dejan en evidencia las razones para prolongar el plazo de la compra de la mierda, de la V16 muy mala, de la V16 que no valía para nada, hasta el 1 de enero del 2026. Por lo tanto, muchos hogares, muchos coches se llenaron, coches y otros vehículos que estaban obligados a llevarla, se llenaron de una lamparita que a partir del 1 de enero del 2026 no valdría para nada, pero que hasta entonces lo que hacía, y así se reconocía, era poner en peligro la seguridad vial. Es con el Real Decreto 1030/2022 cuando descubrimos realmente qué hay detrás de ese Consejo de Ministros de la Dirección General de Tráfico como máximo responsable de asesoramiento del Consejo de Ministros en la chapuza que hacen en la reforma del anexo 11 del Real Decreto 2822/98, etcétera, etcétera. Y dice, fijaros, este es el Real Decreto 1030/2022. Dice, el Real Decreto 159/2021 de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, entre otros aspectos, establece los requisitos técnicos exigibles a la certificación de los dispositivos V16 que incorporan una función de geolocalización, lo que constituye una medida extremadamente novedosa, sin precedentes conocidos en la normativa de seguridad de otros países. Así es, estamos haciendo experimentos en nuestro país, en España. Fijaros que sigue diciendo, esta situación ha propiciado que se hayan detectado algunos defectos y omisiones en la norma que hacen necesario que sea modificada y completada en lo que respecta fundamentalmente a aspectos técnicos muy puntuales y concretos que han quedado patentes a raíz de las consultas formuladas por algunos servicios del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y otro párrafo sigue diciendo, no obstante lo anterior, razones de seguridad jurídica y neutralidad administrativa exige que se conceda un periodo temporal, ojo con el periodo temporal que viene ahora, en el que los fabricantes de aquellos dispositivos V16 que no dispusieran de la conectividad, pero sí de la certificación previa y se encontrasen inmersos en los procesos de producción o hubieran adoptado compromisos comerciales de adquisición de componentes, puedan razonablemente dar salida a su stock. O sea, señores, nosotros los ciudadanos lo que hemos hecho es comernos todo el marrón de cubrir la expectativa económica que tenían aquellos fabricantes que no cumplían con la geolocalización y que les daban esa cobertura legal ampliado hasta el 1 de enero del 2026, que no va por vosotros, que va por los comerciantes, que es lo que han intentado, pero además con un dispositivo que incluso desde el 2018 no llegaba a unas características técnicas suficientes para garantizar la seguridad vial, como se reconoce en el otro Real Decreto, en el 159/2021, y como se vuelve a reconocer en este Real Decreto 1030/2022. O sea, reconocen expresamente que las características no son las adecuadas y que se nos pone en peligro. Bueno, esa parte de en peligro la pongo yo, cuando reconocen que no son las características adecuadas para garantizar la seguridad. Decíamos, razonablemente dar salida a su stock evitando graves perjuicios económicos.
razonablemente dar salida a su stock, al de los fabricantes, evitando graves perjuicios económicos. Circunstancias que no han sido correctamente previstas en el Real Decreto 159/2021. O sea, que me estás diciendo que has hecho un Real Decreto 159/2021 y que los ciudadanos tenemos que comernos el marrón de la mala legislación que tú has hecho. De 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas al hablar de dispositivos fabricados con anterioridad a la aprobación del Real Decreto, término de difícil control. Pero nos sigue diciendo, y es importante que sigáis la lectura que hago de estos párrafos para que entendamos cómo nos ha engañado la Dirección General de Tráfico como máximo responsable a nivel orgánico de consultoría que tiene el Consejo de Ministros con relación a esta V16 que ha introducido con absoluta impunidad nuestro marco jurídico, poniéndonos en peligro durante más de 7 años y que además lo que ha hecho es experimentos con nosotros y que además lo que ha hecho es meternos la mano en el bolsillo a los ciudadanos. En concordancia, es preciso establecer un periodo transitorio en el que se permita el uso de dispositivos V16 que carezcan de la conectividad requerida, siempre que aquellos hubieran recibido certificación antes de la publicación del Real Decreto, garantizando el tiempo, la máxima transparencia, información y protección del consumidor. Habéis protegido una mierda al consumidor. En otro orden de cosas y en referencia a la intensidad luminosa de los dispositivos V16 exigidos por el actual Real Decreto 159/2021 de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios de auxilio en las vías públicas, se ha detectado que, habiéndose iniciado la elaboración de la norma en el año 2017, el umbral de intensidad lumínica previsto en el mismo es excesivamente reducido considerando las actuales capacidades técnicas y es necesario ampliarlo hasta los límites establecidos por el reglamento CP-ONU 65, que desde el principio venimos haciendo especial hincapié en él. Hasta el 2022 no se corrige en un texto legal eso, pero se les va a permitir seguir metiendo la mierda hasta el 1 de enero del 2026. 7 años y 5 meses faltando al derecho a la seguridad de los ciudadanos, metiéndonos un dispositivo que se reconoce públicamente que no cumple con las características mínimas necesarias para garantizar la seguridad vial, que estaba muy por debajo de las características técnicas que exigía un reglamento que ya estaba hecho al efecto a nivel internacional, que es el R65 y al que se había acogido el gobierno de España hace muchísimos años. El presente Real Decreto se dicta en consecuencia para corregir y complementar los requisitos técnicos exigibles para la obtención del certificado de los prototipos de los dispositivos V16. Aquí tenéis las pruebas. Las pruebas están en el Real Decreto 159/2021, que reforma la PCI 810/2018, incrementando los ratios de calidad, y de nuevo se vuelve a reformar reconociendo que era insuficiente en el Real Decreto 1030/2022. Pero pese a todo, y aquí lo habéis leído, para que saque la pasta del estocaje los fabricantes y nos sigan metiendo la V16, como hizo Correos y otras entidades, que no iba a ser legal a partir del 1 de enero del 2026. Para mí, esto es un atentado contra la seguridad vial. Para mí, esto es engañar a los ciudadanos. Y para mí debería de ser expulsado inmediatamente el director general de tráfico como máximo responsable de impulsar la V16 en España. ¿Estoy de acuerdo con la V16? Bueno, podría ser un elemento complementario como ya era la V2. Ya existía en nuestro escenario jurídico desde el año 2010 esa posibilidad, colocando los triángulos. Ahora lo que habéis hecho es un puñetero desastre, que lo vais reconociendo Real Decreto tras Real Decreto, y que además estáis reconociendo que lo que habéis hecho es la carga de la pérdida económica de los fabricantes, metérsela a los ciudadanos. Y además lo que habéis hecho es permitir que esté en el mercado V16 y que se hayan señalizado infinidad de situaciones de riesgo con unas V16 que no llegaban a los mínimos técnicos necesarios para garantizar la seguridad vial, como así lo habéis reconocido. Se necesita la expulsión inmediata del director general de tráfico. Y el Consejo de Ministros no debería estar regulando esto, porque han demostrado la absoluta incapacidad técnica que tienen para hacerlo. Queda así demostrado una vez más que durante 7 años y 5 meses la Dirección General de Tráfico y el Consejo de Ministros no han hecho nada más que un atentado contra la seguridad vial, poniendo en peligro a los ciudadanos.